don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnado en Juego de Tronos capítulo 431 al 435. Las enormes puertas del salón se cerraron de golpe, dejando a Viserys con una creciente sensación de estar atrapado. La única fuente de luz era el resplandor rojizo que entraba por una enorme ventana de 12 o 13 metros de altura, cerca de la parte superior del salón. Debajo, se apilaban esqueletos, como si algunas almas desafortunadas hubieran intentado sin éxito escapar por la ventana. Afuera, el dragón amarillo presintió el peligro y lanzó un fuerte grito hacia el salón. Sin embargo, los gruesos muros ofrecían un excelente aislamiento acústico. Viserys no oyó la alarma de su dragón. Su mano se dirigió instintivamente a la espada que llevaba en la cintura mientras sus ojos escudriñaban el tenue pasillo. Apenas 2 respiraciones después, una lámpara con forma de gárgola tallada en la pared cobró vida repentinamente, iluminando el espacio. La luz cruda reveló los espeluznantes detalles del suelo. Una densa capa de huesos, algunos apilados en macabras pilas. Viserys notó que esos esqueletos eran más pequeños y frágiles de lo normal, y esa constatación le produjo un escalofrío. Luego se oyeron pasos apresurados. Un pelotón de soldados apareció en la galería superior, armados con ballestas de extraño diseño. Viserys evaluó rápidamente su entorno, pero no encontró dónde refugiarse. La sala era vasta y desolada, parecida a un almacén vacío. Los montones de pequeños y frágiles esqueletos esparcidos por el suelo no ofrecían ninguna protección. No podía comprender cómo un regimiento de soldados operaba en una ciudad fantasma desolada como Tiria. ¿De dónde obtenían provisiones? ¿Cómo sobrevivían? Pero no era momento de detenerse en cuestiones logísticas. Convencido de que su armadura valiría y sus habilidades de combate podrían darle alguna posibilidad de victoria, Viserys decidió intentar primero la vía diplomática. Soy Viserys Targaryen, descendiente del exiliado Aenar. Si os he molestado, me marcho inmediatamente. Su voz resonó en el vasto salón, pero no hubo respuesta. En cambio, desde un rincón del salón, una puerta amarilla se abrió con un crujido. 2 columnas de soldados, armados con espadas y escudos, salieron marchando en perfecta formación. Estos soldados vestían armaduras azules adornadas con escudos que representaban dragones voladores. Su aspecto disciplinado resultaba sorprendente. Hombres sanos y robustos en un lugar que se creía desprovisto de vida. Los soldados se detuvieron a 5 o 6 metros de Viserys y se dividieron en 2 filas, formando un pasillo como una guardia de honor. Al final de este pasillo apareció un hombre con una túnica de seda púrpura ondeante. Los ojos de Viserys se entrecerraron. Un hombre de 2 cabezas. Sobre los hombros del hombre descansaban 2 cabezas claramente diferentes. Ambas tenían el cabello plateado, pero sus peinados eran muy distintos. Una tenía el cabello corto y rasgos masculinos marcados. La otra, rasgos más suaves y femeninos. La disparidad de género desconcertaba a Viserys. Si compartían el mismo cuerpo, ¿acaso su biología no influiría por igual en ambas cabezas? Pero rápidamente descartó la idea. Al fin y al cabo, este era un mundo de magia. La racionalidad a menudo no tenía cabida allí. Hablando con fluidez en valirio, se dirigió a la figura. Mi señor, soy Viserys Targaryen, descendiente de Aenar Targaryen, que huyó de Valiria a Rocadragón. Si he sido una intromisión, le pido disculpas y me marcho. El tono de Viserys era tranquilo pero firme, mientras sus ojos estudiaban atentamente la figura de 2 cabezas. Mentalmente, sopesaba la posibilidad de escapar tomando al hombre como rehén si las negociaciones fracasaban. La cabeza masculina se movió primero, con expresión pensativa. Aenar, murmuró, como si le costara recordar el nombre.
La voz femenina intervino, aclarando. Fue Aenar quien guió a los Targaryen a Rocadragón antes de la maldición. La cabeza masculina sintió, como si finalmente estuviera reconstruyendo el recuerdo. ¿Qué haces aquí?, preguntó la cabeza masculina, con un tono a la vez curioso y cauteloso. Liderar a la humanidad contra los caminantes blancos y sobrevivir a la larga noche, respondió Viserys con seriedad. No veía sentido en el engaño. La honestidad incluso podría asegurar su cooperación. Estas personas, si seguían vivas y organizadas, podrían ser aliados invaluables. Mi flota llegará pronto, continuó. Espero utilizar su puerto como base de operaciones. Si fuera necesario, estoy dispuesto a compensarle en especie. Viserys abandonó cualquier pretensión de autoridad imperial. Aquí, en este lugar antiguo y enigmático, abordó la negociación con auténtica humildad. El hombre de dos cabezas no estaba dispuesto a aceptar las condiciones de Viserys. La cabeza del hombre habló, con un tono desprovisto de emoción. Vuestro ejército no puede aparecer en nuestro puerto, y la situación en Tiria no puede ser conocida por forasteros. Al darse cuenta de que no había margen para la negociación, Viserys inclinó ligeramente la cabeza y respondió. Muy bien. Si es así, me marcho ahora. Por favor, mi señor, abra la puerta. No le contaré a nadie lo que he visto hoy. La cabeza de la mujer intervino bruscamente, no creo que sepas guardar un secreto. Bum bum bum. Mientras hablaba, un fuerte estruendo resonó en la puerta principal. El dragón amarillo intentaba entrar para rescatar a Viserys. La confusión se reflejó en su rostro. Como había presentido el dragón su situación desde afuera. Estrépito. Las vibraciones de la puerta provocaron el derrumbe de una pila de huesos, esparciendo varios cráneos por el suelo. Aprovechando el momento, Viserys activó la visión de dragón para evaluar la situación exterior. Vio al dragón amarillo acorralado en la puerta, rodeado por cientos de soldados con la misma armadura que los que se encontraban dentro del salón. El dragón podría haber huido fácilmente, pero permaneció allí, desafiando a los soldados y usando su enorme cola, tan gruesa como un tanque de agua, para golpear la puerta en un intento de alertar a Viserys. Era evidente que esas personas no tenían ninguna intención de dejarlo marcharse con vida. Nunca tuvieron buenas intenciones desde el principio. Con esa comprensión, Viserys se abalanzó hacia adelante, asestando una patada certera antes de saltar para enfrentarse al hombre de dos cabezas. El pánico se reflejó en ambos rostros, delatando su anterior exceso de confianza. El frío acero de la espada de Viserys se presionó firmemente contra la garganta del hombre mientras hablaba con un tono escalofriante. Puedo prometer que no le contaré a nadie lo que pasó aquí. Pero hasta entonces, o mueres o me dejas ir. Para su sorpresa, el hombre se abalanzó hacia adelante, empalándose con la espada. Viserys apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la cabeza de la mujer se extendiera de forma antinatural, y su cuello se alargó hasta triplicar su longitud original. Su boca se partió grotescamente, estirándose hasta la base de las orejas en una transformación espantosa. Los ojos de Viserys se abrieron de par en par cuando la monstruosa cabeza se abalanzó sobre su espada con una fuerza increíble. Luchó por liberarse, pero su mordida era como una tenaza. El peso combinado del hombre de dos cabezas lo arrastró al suelo, dejándolo hecho un ovillo, lo que le impidió matarlos de inmediato. Arriba, un soldado con una ballesta disparó, y una lluvia de 70 u 80 flechas cayó sobre Viserys. La cabeza del hombre esbozó una mueca maliciosa. Sin otra opción, Viserys soltó la espada y se movió para esquivar el ataque, sabiendo que escapar lo dejaría indefenso ante la inevitable persecución de los soldados. Pero los acontecimientos dieron un giro inesperado. El hombre de dos cabezas se fusionó con la espada que Viserys sostenía, convirtiéndose en un arma grotesca y difícil de manejar. Blandiendo esta extraña nueva hoja, Viserys desvió muchas de las flechas que se aproximaban, una parte considerable de las cuales se incrustaron en el cuerpo del hombre de dos cabezas. Un gemido de dolor brotó del hombre, resonando por todo el salón, pero la mujer mantuvo la cabeza aferrada a la espada. No sabes nada de fuerza, murmuró Viserys entre dientes mientras alzaba la extraña arma.
con poderosos golpes, comenzó a combatir a los espadachines y escuderos que avanzaban. El arma, tosca y con forma de martillo humanoide, medía más de 2 metros de largo y pesaba más de 100 caties, pero resultó devastadora en sus manos. Arriba, los arqueros vacilaron, reacios a disparar en medio de la refriega. Aprovechando el caos, Viserys cargó hacia el segundo piso, arrastrando consigo al hombre de 2 cabezas. En el camino, tomó un escudo para reforzar su defensa. En ese instante, el dragón amarillo se estrelló contra la enorme ventana, haciendo que los fragmentos de cristal se dispersaran por la habitación en un deslumbrante juego de luces refractadas. Con un rugido, el dragón desató un fuego negro como el azabache, envolviendo en llamas a la mayoría de los soldados. Aprovechando la oportunidad, Viserys montó al dragón, llevando al herido hombre de 2 cabezas a cuestas como rehén. Mientras ascendían, miró hacia abajo, al edificio que se encogía a sus pies, dándose cuenta de que Tiria se convertiría en un campo de batallas y servía como su base de operaciones. Pero justo cuando este pensamiento cruzó por su mente, el hombre de 2 cabezas, aparentemente al borde de la muerte, se agitó con una vitalidad repentina y lanzó un ataque feroz. El repentino cambio de circunstancias obligó a Viserys y al hombre de 2 cabezas a un enfrentamiento directo sobre el lomo del dragón. El precario campo de batalla puso de manifiesto la naturaleza grotesca y antinatural del hombre. Esta criatura no es una anomalía natural, pensó Viserys con amargura. Sin duda es un mutante, moldeado por la magia. El cuello alargado, de casi 1 metro de largo como sacado de una historia de terror, ya era bastante antinatural, pero el verdadero terror residía en la mirada de las 2 cabezas. En el salón principal, su porte había transmitido un aura de malicia calculada. Una mezcla de fuerza bruta y astuta inteligencia. Ahora, sus expresiones eran salvajes, primitivas y desprovistas de límites. Los cráneos endurecidos y los cuellos poderosos, como látigos, los hacían formidables incluso frente a las tácticas de Viserys. De repente, una voz resonó en su mente. «Maestro. Déjamelo a mí». Era la voz de uno de los inmortales, un alma ligada a Viserys desde su estancia en Kart. Otra voz, masculina y ansiosa, intervino. «Maestro. Yo también puedo hacerlo». Durante su estancia en Kart, Viserys había absorbido las almas de 8 inmortales. Con el paso de los años, les había encontrado utilidad. Implantó un en Varys para facilitar su transformación y asignó a otras funciones específicas. Varys, ahora encargado de inteligencia y tareas administrativas, adoptó sin problemas su nueva identidad, atribuyendo su recién adquirida obediencia a la imponente presencia de Viserys. Viserys consideró la idea de implantar el alma de un inmortal en la cabeza de la mujer. Tal acción podría resultar invaluable, como infiltrar un espía entre los tirios. Sin embargo, tuvo cuidado de no liberar varias almas a la vez. El vínculo entre Viserys y el dragón amarillo, fortalecido por su fusión mental, resultó ventajoso. Los patrones de vuelo del dragón cambiaban constantemente, asegurando que Viserys siempre tuviera la ventaja en sus ataques. Esta ventaja táctica, sumada a la dificultad del hombre de 2 cabezas para coordinar sus 2 mentes en combate, comenzó a desgastar a su oponente. Viserys estudió detenidamente la dinámica entre las 2 cabezas. Observó que la cabeza femenina parecía encargarse de la estrategia y el pensamiento, mientras que la masculina se inclinaba hacia la toma de decisiones y la acción. Tras esta constatación, decidió eliminar la cabeza masculina, dejando intacta la femenina para interrogarla. Tras un feroz enfrentamiento, Viserys ejecutó su plan. Decapitó al hombre y, acto seguido, usó magia de fuego para incinerarlo. Lo que quedaba del hombre de 2 cabezas se asemejaba ahora a una figura grotesca y desproporcionada. Una mujer de cuello torcido. Sin perder tiempo, Viserys infundió el alma de uno de los inmortales en la cabeza superviviente. A medida que la magia surtía efecto, la mirada salvaje y fiera de la mujer se desvaneció, reemplazada por una expresión de servilismo y sumisión. «Mi gran amo», dijo la criatura en un tono bajo y reverente, «gracias por darme un nuevo cuerpo». La transformación se había completado. La voz, los gestos y el porte ahora reflejaban los de Varys cuando su cuerpo estaba imbuido del alma de un inmortal.
Cuéntame todo lo que sabes, ordenó Viserys. El antiguo hombre de 2 cabezas comenzó a relatar lo poco que sabía, aunque fue suficiente para reconstruir detalles cruciales. Describió los acontecimientos que llevaron a la maldición de Valiria. Valiria no pereció simplemente por la erupción volcánica de las 14 llamas. Una vasta e intrincada red de hechizos de supresión se había tejido bajo las montañas, diseñada para contener su poder destructivo. Sin embargo, a medida que la magia disminuía, estos hechizos se debilitaron y finalmente fallaron. Las 14 llamas entraron en erupción violentamente, sumiendo la tierra en un diluvio apocalíptico de lava y ceniza. La destrucción no se debió únicamente a la catástrofe natural. Valiria había sido un centro de experimentos mágicos, reliquias malditas y prohibiciones de brujería. Cuando la magia supresora colapsó, estas fuerzas volátiles se combinaron en una reacción en cadena catastrófica, asegurando la aniquilación de la otrora gran civilización. Tiria, como ciudad libre satélite, se había librado relativamente de los excesos mágicos que condenaron a Valiria, conservando gran parte de su infraestructura intacta. El gran salón que Viserys había visitado, resultó ser un templo dedicado a los dioses del pueblo valirio. Cuando llegó la perdición, muchos tirios buscaron refugio en el templo, creyendo que era un santuario. Sin embargo, el templo estaba encantado, y cuando estalló el desastre, el encantamiento falló. Cientos de miles de personas quedaron atrapadas en su interior, muriendo de forma espantosa. Con el paso de los siglos, los tirios conectaron el templo con un refugio subterráneo que finalmente se expandió hasta convertirse en una ciudad subterránea. Los restos óseos encontrados en el templo fueron el resultado de que estos habitantes subterráneos apilaran allí los huesos de los muertos, creando el macabro espectáculo que Viserys había presenciado. En cuanto al hombre de 2 cabezas, Borjas, Viserys confirmó sus sospechas. Era un homúnculo, un ser creado artificialmente. Tiria albergaba lo que era esencialmente un laboratorio genético, establecido por los señores dragón. Estas instalaciones producían mutantes con rasgos especializados, diseñados para servir a sus amos valirios. Lo que más intrigaba a Viserys era el uso innovador que los tirios hacían de la magia. Sus dispositivos mágicos permitían el cultivo de cosechas sin luz solar, una técnica que funcionaba exclusivamente con energía arcana en lugar de con el sol. Estos métodos podrían revolucionar la producción de alimentos, incluso en los entornos más desolados, un recurso demasiado valioso como para que Viserys lo ignorara. Aún más asombroso fue lo que Borjas reveló sobre el gobernante de Tiria, un ser llamado On. El líder supremo de Tiria tenía 3 cabezas y 5 rostros, una abominación que empequeñecía incluso la inquietante apariencia de Borjas. On estaba claramente tramando algo importante, aunque los detalles de sus planes seguían siendo un misterio. Borjas también reveló otra cosa. Tiria albergaba un enorme depósito de huesos de dragón, los restos de miles de dragones. Los señores dragón de Valiria evidentemente habían utilizado Tiria como cementerio o lugar de almacenamiento para estos restos, probablemente con fines mágicos. La idea de acceder a semejante tesoro le dio a Viserys aún más motivos para tomar el control de la ciudad. Cultivos cultivados sin luz solar, miles de huesos de dragón y las avanzadas tecnologías mágicas y genéticas que albergaba Tiria. Todos estos eran tesoros que Viserys estaba decidido a reclamar. Y tras su intento de emboscada, las acciones de los tirios no hicieron sino reforzar su determinación. Se atrevieron a atacarme. Se arrepentirán. Borjas, dijo Viserys con frialdad, con la mirada fija en la grotesca figura que tenía delante, regresa al calabozo. Mantendremos comunicación constante. Volveré pronto con un ejército para tomar esta ciudad. Borjas, ahora imbuido del alma de un inmortal, hizo una profunda reverencia. No te preocupes, mi gran maestro. Te serviré con todas mis fuerzas. Se untó ceniza volcánica en la herida del cuello, se enderezó y se marchó con aire servil. Viserys montó en su dragón y voló hacia el arco de piedra negro y redondo que marcaba la salida del templo. Se detuvo en pleno vuelo, echando un vistazo al gran salón, con la mente acelerada. Borjas había compartido una información crucial adicional.
Desde la caída de Valiria, Tiria había abandonado su pretensión de ser una simple ciudad satélite. Sus líderes habían comenzado a apoderarse del legado más sagrado de Valiria, el linaje de los señores dragón. Borjas habló de figuras vinculadas a este legado. Antes de Viserys, un hombre llamado Aurion se había autoproclamado emperador de Valiria y se había aventurado a Tiria, solo para ser capturado. De igual modo, Aerea Targaryen, que había cabalgado sobre el terror negro hasta las ruinas de Valiria, aparentemente había vagado después hasta Tiria. Aerea vivió en Tiria durante un tiempo, pero parecía que los tirios tenían influencia sobre ella. Su regreso al desembarco del rey estuvo marcado por unas crípticas palabras finales. Nunca. Viserys apretó la mandíbula. Si el líder de Tiria, On, el de 3 cabezas y 5 rostros, sabía más sobre Valiria y sus misterios, entonces conquistar la ciudad era imperativo. Este On debe contener respuestas sobre los señores dragón, la perdición y el verdadero legado de Valiria. Tras 3 o 4 siglos de crecimiento demográfico controlado, el número total de habitantes de Tiro se ha mantenido notablemente estable en torno a los 150.000 o 160.000. El vasto complejo subterráneo, conocido como la mazmorra, cuenta con 6 salidas principales a la superficie. 5 de ellas se ubican en las afueras de lo que antaño fueron las ciudades libres de Tiria, mientras que la más grande e importante se sitúa directamente bajo el templo. Armado con la información proporcionada por Borjas, el ejército de Viserys, compuesto por 50.000 hombres, tomó rápidamente el control de las 4 entradas menores. El arma más formidable de la expedición era su arsenal de 500 cañones. La abrumadora superioridad de estas armas rápidamente disuadió a cualquier noble de Volantis que contemplara la posibilidad de desertar. Al darse cuenta de la nueva fuerza de los Targaryen, incluso sin dragones, muchos comenzaron a reconsiderar sus lealtades. Aquellos que habían intentado congraciarse con Valsa pagaron un alto precio. Varios fueron ejecutados, mientras que otros se centraron en comprender el letal potencial de los cañones. Estos cañones, considerados el arma secreta de Viserys, estaban bajo la estricta supervisión conjunta de Conwira y Rhaegar Connington, también conocido como el joven Connington. En ese momento, el joven Connington coordinaba el despliegue de la artillería en la mazmorra para lanzar un asalto contra la última fortaleza templo de Tiria. Él y Conwira estaban en una habitación con poca luz, discutiendo su estrategia. Sobre sus cabezas, una sola vela de cristal emitía un suave resplandor blanco, cuya luz apenas bastaba para iluminar la cámara de entre 50 y 60 metros cuadrados. Usar cañones en la mazmorra es increíblemente arriesgado. Quizás las bombas incendiarias serían una opción más segura, sugirió Conwira. Cada día que pasa afuera, aumenta la presión sobre nuestros suministros. Necesitamos actuar con rapidez y asumir cierto riesgo, respondió John Connington con tono mesurado pero firme. Tras una breve pausa, añadió. Usaremos los cañones selectivamente en zonas críticas. Después, negociaré directamente con su rey. Entendido. Inspeccionaré a las tropas, aceptó Conwira antes de salir de la habitación. Los tirios quedaron acorralados apenas 3 días después del inicio del ataque, en gran parte gracias a la artillería. Los cañones resultaron decisivos y su impacto en la guerra estaba destinado a ser transformador. El estricto secreto en torno a estas armas era primordial. Instantes después de que Conwira se marchara, una figura ágil salió disparada de entre las sombras y se abalanzó sobre el joven Connington, rodeándole el cuello con sus delgados brazos. «Arya, no», exclamó el joven Connington, aunque no había alarma en su voz. La reconoció al instante. Él permaneció imperturbable mientras Arya se aferraba a él como un perezoso. Se habían conocido 3 años antes en la celebración del primer cumpleaños de Willem, el hijo mayor de Viserys. Su relación había florecido, culminando en su matrimonio un año atrás. Arya se había convertido en una joven de una belleza deslumbrante, y su anterior aspecto de cara de caballo era un recuerdo lejano. Según los relatos originales, su estancia en Braavos había revelado su potencial como cortesana, prueba de su belleza y presencia innatas.
Ahora había alcanzado la madurez plena, y su atractivo era indiscutible. A pesar de ello, la pareja había decidido de mutuo acuerdo posponer la maternidad, dedicando sus días a perfeccionar sus habilidades en esgrima y equitación. El ánimo de Arya se había visto afectado recientemente al presenciar el poder destructivo de la artillería, lo que la dejó desanimada respecto a la utilidad de su destreza marcial. Esta desesperación se agudizó tras la muerte de Robb en batalla, lo que la sumió en una profunda búsqueda de sentido. Para animarla, John Connington le había complacido permitiéndole participar como actriz invitada interpretando a una oficial de artillería, un gesto que le alegró el ánimo al instante. «Yo dispararé primero», susurró Arya con picardía al oído. El joven Connington, aunque exasperado, no pudo evitar sonreír. Arya había entrenado sin descanso en la danza del agua durante años, a menudo emboscarlo con ataques sorpresa y juguetones. «Esto es la guerra», mi Arya dijo con dulzura. «Cuando termine, le pediré permiso a su gracia para que luche donde y como desee. Ni se te ocurra echarte atrás ahora», le espetó, golpeándole el pecho en señal de fingida protesta. Cediendo, el joven Connington accedió, pero solo con la condición de poder supervisar de cerca sus esfuerzos. Arya, encantada, le dio otro golpe juguetón en el pecho en señal de celebración. Poco después, la fuerza principal, liderada por el joven Connington y la unidad de artillería, avanzó hasta la entrada de la fortaleza subterránea de Tyria. A pesar de llamarse fortaleza, se parecía más a un paso fuertemente fortificado. Las puertas de acero estaban cerradas herméticamente, mimetizándose a la perfección con los muros de piedra circundantes. Parecían un par de enormes dientes negros, cuya imponente apariencia se veía reforzada por gruesos pilares de piedra a ambos lados. Conway analizó cuidadosamente la situación, con el objetivo de minimizar el bombardeo de artillería en la medida de lo posible. Mientras tanto, John Connington se acercó a la enorme puerta de acero e instruyó a un subordinado para que utilizara un megáfono para transmitir el ultimátum. «Escuchad, Tyrios. Deponed las armas y rendíos incondicionalmente. El misericordioso rey Viserys está dispuesto a perdonar vuestros pecados». Desde detrás de la verja, una voz desafiante respondió. «Ustedes son los invasores, no nosotros. ¿Por qué deberíamos rendirnos? ¿Acaso sus cañones no son poderosos? Adelante, disparen». La voz era peculiar. Una extraña mezcla de un tono masculino profundo y resonante con un timbre femenino agudo y estridente. El joven Connington no se sorprendió. En batallas recientes, ya se había topado con un hombre de dos cabezas y lo había capturado, así que la extraña voz no lo inmutó. Irritado por la respuesta, gritó. «Nos tendisteis una emboscada e intentasteis matar a nuestro emperador, y ahora su gracia todavía está dispuesta a mostraros misericordia. En lugar de rendiros, ¿os atrevéis a negociar? Os doy 15 minutos para que os rindáis. Si no lo hacéis, empezaré a disparar». A pesar de su amenaza, la respuesta desde detrás de la puerta se mantuvo firme. Frustrado, el joven Connington decidió no esperar los 15 minutos completos y regresó a la posición de artillería. La unidad de artillería se limitaba a 12 cañones en ese lugar. Decidido a poner a prueba la resistencia de la puerta de acero, ordenó un único disparo. Al acercarse a los cañones, notó que Arya estaba de pie, nerviosa, con la mano ligeramente temblorosa mientras sostenía un encendedor. Este encendedor en particular era una innovación reciente. No era tecnológicamente avanzado, pero sí funcional. Basado en una idea de Viserys y fabricado por un artesano Mirish, el dispositivo se había convertido en un artículo popular entre los fumadores veteranos de Poniente y las ciudades libres. El joven Connington se acercó a Arya y, con paciencia, la guió en el funcionamiento del cañón. «Presta mucha atención. La clave para disparar un cañón es ajustar el ángulo y calcular», explicó. «¿Calcular?», repitió Arya, con el rostro ensombrecido por la preocupación. «¿Tengo que aprender matemáticas para disparar cañones?». Las matemáticas siempre habían sido el punto débil de Arya. En el colegio real, asignaturas como geometría y ecuaciones la mareaban.
Al ver su aprensión, el joven Connington sintió un atisbo de alivio. Los cañones eran intrínsecamente peligrosos. Pruebas anteriores habían provocado frecuentes explosiones. Si su miedo a las matemáticas la disuadía de dedicarse a ello, lo consideraría una pequeña victoria. Sí, respondió, con una sonrisa burlona. Antes de dominarlo, resolví decenas de ejercicios prácticos. Has visto todos los papeles que tengo en mi habitación, ¿verdad? ¿Todavía quieres aprender a disparar un cañón? Arya vaciló un momento, luego apretó los dientes y declaró, aprenderé. El joven Connington ajustó el ángulo del cañón mientras Arya avanzaba con entusiasmo, visiblemente emocionada. Encendió el mechero varias veces, con las manos temblorosas, hasta que finalmente, una pequeña llama amarilla del tamaño de un pulgar se encendió. La acercó a la mecha del cañón, que comenzó a chisporrotear y arder. Tanto Arya como el joven Connington se taparon rápidamente los oídos al oír el rugido del cañón. El cañón, tallado con la figura de un dragón, estalló en llamas, y un proyectil de acero salió disparado como un martillo. El proyectil impactó contra la puerta de acero con un estruendo ensordecedor, y el sonido resonó por toda la mazmorra. Cuando el humo sulfuroso se disipó, el resultado era visible. Una abolladura del tamaño de un cuenco desfiguraba la puerta, pero no había sido perforada. Abrir una brecha requeriría mucha más pólvora y bombardeos repetidos, lo que conllevaba el riesgo de dañar los pilares de piedra que la sostenían a ambos lados. Detrás de la verja de acero, 3 hombres de 2 cabezas permanecían de pie junto a unos cientos de soldados. La tensión se palpaba en el ambiente mientras evaluaban la situación. Mientras los pilares de piedra permanezcan en pie, el camino seguirá bloqueado. No podrán entrar, dijo la cabeza de mujer en uno de los hombres de 2 cabezas. Pero no podremos destruir los pilares de piedra con la suficiente rapidez, respondió la cabeza del hombre sobre otra. Si la puerta de acero se derrumba, afectará a los pilares de piedra. Cuando rompan la puerta, es probable que los pilares cedan y bloqueen todo el túnel, añadió el primer hombre de 2 cabezas. Tras un momento de deliberación, uno de ellos concluyó: dejemos a algunos hombres aquí para que los contengan. El resto nos retiraremos por ahora. La gran fortaleza de Tiria solo tenía un punto de acceso viable, y a pesar de la formidable artillería, el joven Connington conocía las limitaciones de sus recursos. Cuando el primer cañonazo no logró atravesar la puerta de hierro, se abstuvo de usar pólvora en exceso. Los cañones y su munición eran demasiado valiosos como para desperdiciarlos. En esta época, el bombardeo indiscriminado no era un lujo que nadie pudiera permitirse. Incluso Viserys, con sus ambiciones, había reservado la artillería para batallas decisivas, como el esperado enfrentamiento con el Rey de la Noche. Los cañones estaban destinados a asestar un golpe devastador, no a ser usados en exceso contra amenazas menores, para evitar que el enemigo se adaptara a sus tácticas. El joven Connington se enfrentó a desafíos únicos en esta mazmorra. Si bien sus reservas de munición eran suficientes, el entorno subterráneo confinado imponía restricciones sobre cómo podía usar los cañones con eficacia. La precisión en los disparos no era la especialidad de Viserys, ni el joven Connington podía permitirse el lujo de experimentar. Mientras sopesaba sus opciones, una mujer con una capa de hechicera se acercó. Era Malora, que lideraba a un grupo de hechiceras para ofrecerle su ayuda. ¿Un hechizo de enlace? ¿Estás seguro de que funcionará?, preguntó el joven Connington, con evidente escepticismo. Si bien poseía algunos conocimientos mágicos, era consciente de que los métodos de Malora pertenecían a una escuela completamente distinta. El grupo de Malora propuso un plan para usar magia junto con la artillería para abrir una brecha en la puerta. Sin embargo, existía un riesgo. La mazmorra era crucial como base de operaciones para el eventual asalto a las ruinas de la perdición. Volar el túnel podría atrapar a los tirios restantes, pero también podría dejar a sus fuerzas vulnerables a contraataques de fuerzas ocultas en el interior. Esto es lo que su gracia desea, le aseguró Malora. Lo hemos ensayado minuciosamente y las probabilidades de éxito son altas. Dado que contaba con la aprobación de Viserys, el joven Connington decidió seguir adelante.
Ordenó a la artillería que se preparara para otra descarga, al tiempo que asignaba un escuadrón de guerreros para proteger a los hechiceros. Cada uno de los hechiceros portaba lo que parecían ser simples varitas, lo que provocó reacciones encontradas entre los soldados. Eddard Umber, hijo de Jon Umber, se encontraba entre ellos. Con 14 años, pero con una imponente presencia, Eddard irradiaba una presencia imponente. Conocido por su fuerza y su franqueza, miraba a los hechiceros y sus varitas con desdén. Para Eddard, las varitas no eran más que ramitas. Confiaba en que, si lograba acortar la distancia, podría acabar con los hechiceros sin esfuerzo con su gran espada. Tocó la enorme hoja que llevaba a la espalda, una reliquia familiar que había heredado tras la muerte de Gran Jon en batalla. Aquella espada había matado a un hombre de 2 cabezas, y Eddard no veía razón alguna para creer que esas varitas de aspecto frágil pudieran compararse. Mientras observaba a los hechiceros en acción, la atención de Eddard se desvió hacia la artillería. Sus ojos brillaban de admiración ante los poderosos cañones. Sus imponentes formas le recordaban algo primigenio, una conexión que no lograba expresar con palabras. «Calíbrenlo», ladró el joven Connington, haciendo que todos volvieran a concentrarse. Arya, que antes se había mostrado impaciente, ahora, con sensatez, se mantuvo al margen. Comprendió que la situación era mucho más grave que antes y no quería intervenir. En cambio, oró en silencio para que la puerta fuera destruida y así poder unirse a la batalla junto al joven Connington. Una ensordecedora serie de explosiones siguió al disparo simultáneo de los 12 cañones. El estruendo resonó por toda la mazmorra, reverberando como un tamborileo implacable. El sonido era tan abrumador que, incluso con los oídos tapados, todos sintieron las vibraciones recorriendo sus cuerpos. Cuando el humo sulfuroso se disipó, los daños se hicieron visibles. La puerta de acero, antaño impoluta, ahora mostraba las cicatrices de la guerra. Profundos agujeros y cráteres irregulares cubrían su superficie, semejante a un trozo de lino desgarrado. El joven Connington miró a Arya y notó su rostro pálido. Momentos después, ella se giró y vomitó. Lo entendía perfectamente. La fuerza de las explosiones y las ondas sonoras podían perturbar incluso a los soldados más curtidos. Durante su entrenamiento, había experimentado náuseas similares, y no era de extrañar que Arya sintiera lo mismo. El bombardeo había avanzado, pero la puerta seguía en pie. El joven Connington sabía que la habían debilitado considerablemente. Segunda ronda de bombardeo, prepárense. La orden del joven Connington resonó con fuerza, y los equipos de artillería entraron en acción. Limpiaron los restos de ceniza de los cañones, cargaron pólvora nueva e insertaron cuidadosamente los proyectiles. Mientras continuaban los preparativos, la mirada del joven Connington se dirigió a los enormes pilares de piedra que flanqueaban la puerta de acero. Profundas grietas desfiguraban sus superficies, y una bala de cañón ya había pasado rozando un pilar y casi causando más daños. Finalmente, la artillería liderada por los Inmaculados se preparó para la segunda descarga. Con voz firme, el joven Connington dio la orden, alzando a Arya en sus brazos mientras los cañones volvían a disparar. El ensordecedor bombardeo destrozó por completo la puerta de acero, y los pilares de piedra temblaron violentamente, apenas manteniéndose en pie entre las grietas que se extendían. Grieta. Las grietas se hicieron más profundas y los pilares parecían a punto de derrumbarse. «Preparad el hechizo de atadura», gritó Malora de repente. Una brillante luz blanca emanó de las varitas de los hechiceros. La magia resplandeciente envolvió los pilares dañados, estabilizándolos temporalmente mientras las paredes del túnel dejaban de derrumbarse. Eddard contempló con asombro silencioso el espectáculo surrealista. No podía igualar el poder devastador de aquellos enormes cañones, pero ahora incluso esas delgadas varitas parecían estar fuera de su alcance. El breve respiro duró poco. El peso cambiante de la estructura dañada pronto provocó que el túnel volviera a desestabilizarse. La piedra y los escombros comenzaron a desmoronarse mientras los hechiceros concentraban más energía en sus hechizos, manteniendo un frágil equilibrio.
Un hechicero se apresuró a acercarse a John Connington y le habló con urgencia. Mi señor, podemos mantener el hechizo durante media hora. Lord Malora me pidió que le dijera que, si planea atacar, debe actuar con rapidez y atravesar el túnel. De lo contrario, tendremos que romper el hechizo. El joven Connington se enfrentaba a una difícil decisión. Atacar implicaba arriesgarlo todo sin conocer la fuerza del enemigo, y media hora podría no ser suficiente para que 1000 soldados lograran pasar a salvo. Incluso si conseguían entrar, la retirada sería una empresa peligrosa. Pero retirarse ahora significaría perder su única oportunidad. Los ojos grises de Arya se encontraron con los suyos, serenos pero resueltos, transmitiéndole en silencio que seguiría cualquier camino que él eligiera. Su inquebrantable determinación fortaleció su propia voluntad. Con un gesto hacia Conoira, el joven Connington dio su orden. ¡Ataquen! Bajo el mando de Dardumber, los 3 batallones comenzaron a avanzar en fila india por el inestable túnel. La piedra crujió ominosamente, y el polvo caía a borbotones mientras las grietas se ensanchaban. El joven Connington cerraba la marcha, con Arya pisándole los talones. Arya, mira detrás de ti. ¿Qué? Preguntó, girándose instintivamente. Aprovechando el momento, el joven Connington la atacó, dejándola inconsciente. Rápidamente le entregó su cuerpo inerte a Conoira, cruzó la mirada con el soldado por un instante antes de lanzarse él mismo al túnel. En cuanto el joven Connington entró, la fuerza de los hechiceros flaqueó. El hechizo falló y el túnel se derrumbó tras él con un estruendo ensordecedor. Mazmorra de Tiria, castillo principal. ¿Qué? ¿Están dentro? ¿Cuántos? On, el de 3 cabezas, caminaba de un lado a otro presa del pánico, sus voces superponiéndose en un grito de alarma. Un hombre de 2 cabezas respondió con gravedad. Unos 1000, más o menos. 1000. No son muchos, pero sí suficientes para suponer una grave amenaza. La fortaleza de On aún albergaba a 4000 defensores, pero las armas de los invasores eran terriblemente destructivas. Los cañones por sí solos habían logrado romper sus defensas, y sus botellas incendiarias se convertían en voraces llamas al impactar. A pesar de su superioridad numérica, On se sintió acorralado. Escapar parecía la única opción viable. Podía huir y buscar ayuda de la figura en las ruinas de la perdición. Pero incluso la sola idea de esa entidad le produjo un escalofrío de pavor, y los 5 rostros de sus 3 cabezas se retorcieron de angustia. Señor mío, déjeme detenerlos por usted. Interrumpió Borjas, hablando con solemne convicción con la cabeza que le quedaba. Fracasé en mi intento de matar a Viserys antes, pero si vienen a por usted, tendrán que pasar por encima de mi cadáver. Borjas, ahora poseído por el alma de un monstruo milenario, irradiaba sinceridad. Su tono, expresión y gestos eran impecables. On dudó, pero finalmente se decidió. De acuerdo. Solo me llevaré 2500 hombres. El resto son tuyos. Incluso en retirada, tomar a la mayor parte de la guarnición parecía excesivo. Borjas hizo una profunda reverencia. No se preocupe, mi señor. Permítame despedirme de usted en su último viaje. Su gracia, este pasaje conduce a las afueras de la ciudad de Tiria. Su líder, On, probablemente se dirige hacia las ruinas de la perdición, informó Borjas a Viserys con un tono mesurado pero firme. Aquel comentario hizo reflexionar a Viserys. Si On se dirigía realmente a las ruinas de la perdición, sugería que allí habitaban otras personas, tal vez incluso una población próspera. Tiria albergaba casi 150,000 habitantes, así que las ruinas de la perdición podrían albergar a una población aún mayor. De ser posible, Viserys prefería buscar una vía de negociación o comercio con los habitantes de las ruinas de la perdición. Al fin y al cabo, antes de llegar allí, el hueso de dragón había sido abandonado en grandes cantidades fuera de las ruinas, lo que indicaba su falta de utilidad para los lugareños. ¿Qué cantidad de huesos de dragón hay aquí?, preguntó Viserys, con la mirada fija en el objetivo. El joven Connington dio un paso al frente y presentó un informe detallado.
Su gracia, los tirios utilizaron la mayor parte de los huesos de dragón para reforzar su mazmorra. En nuestra búsqueda, descubrimos más de 700 cráneos de dragón gigantes. 14 de ellos medían más de 10 metros de largo, 88 medían entre 7 y 10 metros, y la magnitud del descubrimiento hizo que Viserys se detuviera a reflexionar. Un dragón con un cráneo de 10 metros probablemente tenía un cuerpo de más de 100 metros de largo. 14 dragones del tamaño de Valerion el Terror Negro. La historia de Valiria abarcó 5000 años, con más de 1000 dragones en su apogeo. No era descabellado pensar que se pudieran desenterrar decenas de miles de esqueletos de dragón, especialmente con más de 700 ciudades satélite como Tiria. Sin duda, las ruinas de la perdición albergaban aún más. ¿Qué tipo de cultivos pueden crecer sin luz solar? Viserys centró entonces su atención en el tema crucial del suministro de alimentos. Borjas le entregó un plato con un peculiar producto de color púrpura, parecido a un hongo. Su gracia, esto es lo que ha sustentado a Tiria durante siglos. Carne púrpura. Viserys partió un trozo y lo probó. Su textura era a la vez masticable y crujiente, similar a la del konjac, con un sabor que combinaba la esencia de la carne y las verduras. Sorprendentemente, resultó bastante agradable al paladar. Tras tragar el primer bocado, probó otro antes de dirigirse con decisión al joven Connington. Envía semillas de esta carne púrpura junto con personas expertas en su cultivo. Además, transporta todos los huesos de dragón. Sí, su gracia, respondió el joven Connington con el máximo respeto. Tras haber servido a Viserys durante años, el joven Connington creía comprender el alcance de las capacidades de su rey. Sin embargo, una y otra vez, Viserys destrozaba esas ideas. Cuando el joven Connington lideró la ofensiva en Tiria, jamás esperó que Borjas se rindiera tan abruptamente. Al principio, lo dudó, pero ver a Borjas acercarse con las manos en alto no dejó lugar a dudas. Lo que más le inquietaba, sin embargo, era la aparente capacidad de Viserys para infiltrar a un aliado allí mucho antes de su llegada. El joven Connington estaba seguro de que nadie tenía conocimiento previo de la existencia de Tiria, y mucho menos contacto con sus habitantes. Y allí estaba Borjas, jurando lealtad como si una fuerza invisible lo hubiera orquestado. Disimulando su desconcierto, el joven Connington continuó su informe sobre el botín de la batalla. Había una abundancia de oro rojo y plata. Un botín que apenas necesitaba explicación. Según las normas establecidas, la mitad de las ganancias iba a parar a la corte, y la familia real recibía el resto. El resto se repartía a partes iguales entre el ejército, los soldados y las organizaciones que participaban en la campaña. Aún así, la magnitud de la riqueza dejó a los soldados de Volanten extasiados. No era de extrañar que una ciudad satélite Valiria albergara tales tesoros. Más allá de la riqueza, la expedición recuperó un valioso tesoro de libros. Si bien gran parte de la biblioteca de Tiria fue destruida, se conservaron suficientes manuscritos como para que el hallazgo resultara significativo. Entre ellos se encontraban numerosos textos sobre magia, que fueron sellados de inmediato para su protección. Más preocupante aún fue el descubrimiento de un laboratorio de modificación genética. Su contenido se consideró demasiado peligroso para manipularlo sin la supervisión directa de Viserys. Acompañado por Melisandre, Malora y el joven Connington, Viserys se dirigió al laboratorio. Viserys siempre había albergado una pregunta persistente. ¿Por qué los tirios no se habían mudado a la superficie para vivir allí? Afortunadamente, Borjas dio una respuesta. Explicó que, unos 70 u 80 años después de la perdición, los tirios se trasladaron gradualmente a su ciudad subterránea. La razón era simple pero peculiar. La luz de la superficie se volvió cada vez más insoportable para ellos. Dada la capacidad de los tirios para producir en masa personas de dos cabezas yin-yang, Viserys atribuyó tentativamente esta aversión a la luz solar a modificaciones genéticas. En Tiria, 1 de cada 1000 niños nacía con dos cabezas yin-yang, un rasgo que sugería fuertemente una manipulación genética deliberada.
Los tirios parecían compartir similitudes con los valirios y las familias de los señores dragón, que también habían sufrido extensas modificaciones globales en el pasado. Esta constatación hizo que Viserys desconfiara de los tirios. Su base genética era profundamente defectuosa, quizás incluso peligrosa, y esta cautela se extendía a su legado. El laboratorio biológico de Tiria se parecía más a un enorme almacén que a un laboratorio convencional. Su entrada estaba protegida por una cerradura de huella dactilar, un dispositivo desconocido para Viserys. Borjas colocó su mano sobre el escáner y una onda de luz verde se extendió desde su palma. La enorme puerta metálica se abrió lentamente, en un silencio casi inquietante. Una luz brillante brotó del interior, confirmando que el habitáculo estaba muy iluminado. El grupo entró con cautela, solo para quedarse paralizado en un silencio atónito ante la escena que tenían ante sí. El laboratorio era enorme, tan espacioso como un gran teatro, con filas y filas de frascos de vidrio transparente, cada uno lo suficientemente grande como para albergar a una persona. Los frascos estaban dispuestos con una precisión milimétrica, creando una escena inquietantemente ordenada. Viserys se acercó para inspeccionar el contenido. Dentro de la mayoría de los frascos había figuras humanoides, desnudas y con un realismo inquietante. Sin embargo, cada una presentaba rasgos que las distinguían de los humanos comunes. Algunas tenían alas de dragón que les brotaban de la espalda, otras estaban cubiertas de manchas de escamas brillantes. Al principio, Viserys supuso que se trataba de fetos anormales, tal vez parte de un experimento para cultivar seres con dones mágicos. Pero algo en ellos le resultaba extraño. Pronto notó la red de venas púrpuras que recorrían visiblemente sus cuellos, ingles y axilas, lo que sugería algo mucho más siniestro. Y no solo había seres humanos en los frascos. En otros contenedores, encontraron criaturas de diversas formas y tamaños. Dragones flotaban en animación suspendida, junto a dragones de fuego, lagartos con patas grotescamente alargadas e incluso caballos con branquias y escamas. La audacia de los señores dragón era innegable. En su soberbia, parecían haber intentado reescribir la naturaleza misma, actuando como si fueran los creadores del mundo. Viserys reflexionó sobre la destreza tecnológica necesaria para tales hazañas y si siquiera era posible con lo que Valiria poseía en su apogeo. Finalmente, decidió que estos experimentos eran demasiado peligrosos para conservarlos. La mayoría de los frascos tendrían que ser destruidos, aunque algunas muestras y notas experimentales podrían resultar valiosas para su estudio en manos más seguras. El laboratorio también albergaba una variedad de plantas genéticamente modificadas, algunas parecidas al cultivo de carne púrpura que sustentaba a los tirios. Si bien parecían comestibles, Viserys no vio la necesidad inmediata de correr tales riesgos. Tras casi una hora de observación y deliberación, el grupo se preparó para abandonar el laboratorio. Pero justo cuando se disponían a marcharse, un sonido repentino y agudo resonó en el lugar. Grieta. De repente, los frascos de vidrio se hicieron añicos, lanzando fragmentos en todas direcciones. Las criaturas que había en su interior, embriones formados y sin formar, grotescas masas de carne rosada y blanca se desparramaron por el suelo. Entonces comenzaron a retorcerse. La visión de esas criaturas deformes retorciéndose y convulsionándose sobre el estéril suelo del laboratorio provocó una oleada de pavor en todos los presentes. Incluso Viserys, que había presenciado muchos horrores en su vida, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Final del capítulo.